Shalom Makiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles, a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, ya en este video estaba revisando ciertas palabras, de lo que es acerca, lo que es el infierno, en las escrituras hablan de 4 palabras, que se mencionan que es el infierno, y Tártaro, que es la última, solo se menciona una vez, y esa palabra está escrita en 2 de Pedro 2 y 4, so vamos a entrar en lo que es las palabras por infierno, porque cuando te vas a las palabras que, por ejemplo, infierno, vamos a ver, que es el Hades. So cuando vas a Mateo 11 y 23, habla del Hades, so nos vamos a meter, y hablan muchas otras escrituras, pero quiero agarrar lo que dice en la concordancia o en el ¿cómo se llama? En el diccionario, o como dice aquí, un momento. Porque aquí, es bien importante que nosotros entendamos lo que es el trasfondo, lo que nosotros entendíamos, o en este caso, los apóstoles, los discípulos, cuando fueron escritos los evangelios, las cartas de Pablo, qué era lo que ellos entendían por, ¿cómo se llama? Por lo que es el Hades, por lo que es el infierno. Un momento, aquí ahora ya no quiere cargar esto. Alright, so como dice aquí, porque esta es la palabra por Hades en el griego, que Hades es su equivalente en el hebreo es Seol, el Sha'wa, y como dice aquí en el significado de lo que es esta palabra, el Hades, dice: nombre Hades o Plutón, el dios de las regiones bajas; Orcus, el inframundo, el reino de los muertos. Y todo esto es mitología griega. Por eso es importante nosotros entender lo que nosotros como israelitas, cuando se escribieron los evangelios, cuando Pablo estaba escribiendo sus cartas, o hasta cuando el Señor Yahawashi mencionó el infierno, tenemos que entender qué es lo que ellos entendían por ello, al igual que la palabra Dios, qué es lo que entendíamos por la palabra Dios, y eso es bien importante de entender, porque nosotros no somos griegos, man, ni tenemos la cultura griega. Eso es pagano, eso es paganos, man. Eso es salak, hermano, eso es paganismo, so como ponen hasta el último, como ponen hasta el último, que su uso posterior no es eso, es su uso principal de esta palabra, es la tumba, la muerte o el infierno. Ahora es posterior para los hebreos, porque se usó el Hades para referirse lo que es Sha'wa, porque tenemos que entender que cuando Pablo o se tradujo en griego los escritos, se tenía que usar diferentes palabras que emitieran su significado al griego, y en ese caso fue del Seol al Hades. Pero ¿qué es lo que significa? Porque siempre tenemos que regresar a lo que es el hebreo, y eso significa la tumba, el lugar donde los muertos, el lugar de los muertos, que es la tumba, porque una vez que tú mueres, ¿qué es lo que pasa? Que te entierran, o en otros casos te queman, pero eso es lo único que significa Seol
y Hades, porque Hades y Seol van de la misma, van de la mano. ¿Ok? Seol para el hebreo, que es Shawal, y el Hades, ¿ok? Que es en el griego. So, en la mitología griega, Hades era el inframundo, un reino subterráneo donde las almas seguían existiendo, ¿ok? Con diferentes regiones. O cuando entendemos lo que es el infierno, o lo que es la mitología griega, y entendemos que eso es un mito y que es de las otras naciones, y ponemos el entendimiento de qué es lo que pasa cuando uno muere, sabemos que las almas no siguen existiendo en el suelo, abajo de la tierra, ¿ok? Porque la escritura nos habla en Eclesiastes 12, como aquí, porque estas notas son el proceso de la muerte. So, básicamente cuando tú mueres, que la muerte es básicamente la separación de tu cuerpo y de tu alma, ¿ok? Y como dice aquí, cuando mueres, vas al mundo espiritual, tanto buenos como malos. Mueres de la manera en que fue decretado antes de vivir, ¿sí? Porque de eso entendemos porque es que a veces niños, o gente que es joven, que aparentemente no hicieron nada, mueren de una manera violenta. ¿Por qué es que pasó? Porque antes en sus vidas pasadas hicieron algo que fue decretado, que iban a morir de esa manera, ¿ok? Y eso es lo que la escritura nos dice, como en 4 Esdras 14:34, dice: por tanto, si es que sojuzgas tu propio entendimiento y reformas tu corazón, que es tu mente, serás mantenido vivos, y después de la muerte vas a obtener misericordia, porque después de la muerte vendrá el juicio, cuando volvamos a vivir. Entonces serán manifestados los nombres de los justos, y las obras de los impíos serán declaradas. Ya ves, ¿y cómo es que iban a ser declaradas las obras? Por medio del juicio que le iba a tocar, ¿ok? Y ahora este es un libro que se le llama apócrifo, pero este libro va de acuerdo con lo que las escrituras hablan, va de mano en mano, no se contradice. ¿Cuándo sabemos cuando un libro no es inspirado por el Señor? Cuando se contradice. Y este libro apoya todo, porque en los tiempos del Señor Yahabushai, ellos ya sabían, ¿cómo se llama? Que Elías tenía que regresar, ¿ok? Y hay escrituras, man, en Mateo 17:10, que habla de Juan el Bautista. Ellos sabían que, como dice aquí, lo voy a leer, dice Mateo 17 y versículo 10, dice: luego sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Ok, so los maestros de la ley, que eran, ¿cómo se llaman? Eran estudiosos, eran estudiados, ellos entendían cómo servía o decía lo que es, cómo funcionaba la vida, man. Ok, porque en la muerte, la vida, todo eso es un proceso. Dice: Yahabushai contestó: de cierto que Elías viene primero, a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron matarlo. Ya ves, porque eso se estaba refiriendo de Juan el Bautista. Dice: de la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. ¿Ya ves por qué? Porque la reencarnación es bíblica. ¿Ok? So, ¿qué es lo que pasa? Siguiente punto: eres juzgado, se decreta tu sentencia y la cumples cuando vuelves a vivir. Y eso lo explicamos, man. Dice, y esa otra escritura es en... ¿dónde está, man? En 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos al tribunal de Yahabushai, ¿ok? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Eso se le llama un juicio. Eres juzgado de acuerdo a lo que hiciste en este lado. El otro es: vuelves a venir en la tercera o cuarta generación y se manifiesta el juicio del Señor dictado sobre ti. ¿Ok? Y esa escritura, como dice aquí,
Okay, Ezequiel 18:4, que habla de la responsabilidad personal, right? Porque aquí en Éxodo 20:1 dice, y habló Yahweh, Hashem Yahushai, todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu poder, que te saqué de la tierra de Egipto. Okay, y ese es el Señor hablándole a Israel, porque a ninguna otra de las naciones el Señor sacó de Egipto. Dice, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Yahweh tu poder. Okay, porque lo que hace la idolatría es que te corrompe moralmente, man. ¿Ok? Y eso trae corrupción de generaciones y en generaciones, man. ¿Ok? Empiezan a llamar bueno a lo que es malo. ¿Por qué? Porque están corrompidas, están sucias. Esto se le llama adulterio. Un adulterio espiritual. Y adulterio ensucia. ¿Ok? Dice, porque yo soy Yahweh tu poder, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya ves, porque pues sí, si tú eres uno y afectas a tus hijos, ¿ven? Y de ahí tú vuelves a nacer, porque por eso Ezequiel 18 habla de la responsabilidad personal. ¿Ok? Porque esos hijos que tú tienes, tú eres el que regresas en forma de esos hijos, ¿ven? ¿Ok? Eso como dice aquí. Un momento aquí. Estaba tratando de poner ambiente, pero empezaron a poner estos maricas, man. But anyway, man, dice en Ezequiel 18 y versículo 4, y voy a saltar al versículo 20, dice, he aquí que todas las almas son mías. Ya ves, porque eso es lo que habla en Eclesiastes 12 y versículo 7, dice, pues ese día, el día de tu muerte, el polvo volverá a la tierra, y el espíritu regresará a Yahweh, Bahashem Yahushai, que fue quien lo dio. ¿Ok? Y esa película de Soul, esa película de alma, por así decir, Soul Movie, ¿ok? Esa película te enseña, ¿ok? Cómo es que es bien espiritual esa película, man. Yo he querido verla. Tal vez, mira, aquí te enseña cómo es que, y esta película te enseña también cómo es cómo funciona la muerte, el proceso de la muerte. ¿Ok? Que es básicamente regresas a quien lo dio. Pero hasta la ciencia te explica que la energía no se puede destruir, solo se transforma. Y eso es lo que pasa. ¿Ok? Te habla del tercer cielo. Porque estas almas son renovadas. Y eso es lo que pasa, man. Por eso el Señor le dijo a Jeremías que yo te conocí desde el vientre. Como dice aquí, Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Por qué? Porque son almas santas separadas, man, de generación en generación, como dice en Sabiduría de Salomón 7 y versículo 27, por ahí. Dice, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Ya ves? So, como dice aquí en Ezequiel 18 y 4 dice, el alma que pecara o que pecare, esa morirá. Y saltando al versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ya ves, o cómo es que en Éxodo 20 habla de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, porque tus hijos son afectados por tus maldades, pero, el Señor no puede juzgarlos a ellos por tus pecados, porque está diciendo, si no vas a ser juzgado por tus pecados, man. ¿Ok? Porque es la responsabilidad personal. No es como lo que te dicen hoy en día de que, no, pues solo vives una sola vez. Disfruta tu vida y haz lo que quieras y bla, bla, bla. Y no es así, man. ¿Ok? Eso, sin entendimiento, es lo que pasa es que la gente empieza a hacer, solo se empieza a hacer más mal a ellos, man. ¿Ok? Por eso el temor es bien importante, man. ¿Ok? So,
You know, so, ¿qué es lo que pasa? Al último, mueres y se repite el proceso. Ok, so entendiendo eso, no hay lugar para un infierno. Porque eso es mitología griega, no es como funciona así, man. Ok, so, como dice en nuestra cultura, el Seol es la tumba, el sepulcro, la fosa, también figurado como una condición de angustia, miseria o muerte. Ok, como dice en Salmos 16:6, no dejarás mi alma en el Seol. O en Jonás, más bien Jonás, vamos a ir aquí, Jonás 2, porque Jonás no estaba en el infierno como muchos creen. Jonás estaba hablando desde una situación de angustia. Estaba en su infierno. Nosotros hemos pasado infiernos en diferentes situaciones o condiciones de vida que hemos, situaciones que pasamos. ¿Ven? Lo mismo estaba pasando con Jonás. Ok, Jonás 2 y 1. Entonces oró Jonás a Yahweh, su poder, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Yahweh, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ok, porque Jonás, aquí está diciendo que desde el vientre del pez. Ok, él no estaba. El pez no lo llevó a las zonas más profundas y lo puso en el infierno. No, man. Él estaba en una situación uh, que estaba angustiado. ¿Ok? So, para nosotros los israelitas no existe el inframundo porque eso es pagano, man. ¿Ok? El Seol, que, que se traduce como Hades en el griego, lo entendemos como la tumba o una condición baja. ¿Ok? O la miseria. ¿Ok? So, la otra palabra, porque ya cubrimos Seol y Hades, la otra palabra es el Gehenna. El Gehenna para los griegos no existe en este concepto. ¿Por qué? Porque viene del hebreo del valle de Ben Hinnom, ¿ok? Que es Ban Hanan. Ban Hanam, si no estoy equivocado, Ban Hanam. ¿Ok? So era un valle real al sur de Jerusalén, usado como un basurero y lugar de fuego continuo. ¿Ok? Porque antes de eso fue lo que eventualmente vino a pasar, pero antes de eso se hacían cultos. No estoy seguro. El valle de Gimnon. Gimón, no, Gimnon. No, un momento. Hinnom, ok, es Hinnom. Ok, Valle de Hinnom. Vamos a ir aquí a lo que dice Hanam. Ok. Como dice aquí. Un momento aquí. ¿Sabes qué? Esta escritura está en Jeremías. Sí, Segunda de Crónicas 33:6. Dice, y pasó, ¿sabes qué? A ver. Pero hizo lo malo, ok, este es Manasés. Pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado de delante de sus hijos, porque él reedificó los lugares altos de Ezequías su padre, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Ya ves, esto es lo que pasa cuando
a- rindes culto a ídolos, man. Empieza una degradación moral. Ok, segunda de Crónicas 33:4 dice, edificó también altares en la casa de Yahweh, de la cual había dicho Yahweh, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Ok, dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahweh. Ok, esto fue gran pecado, man. Ok, versículo 6, ese es el punto. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, y era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, hasta encender su ira. Ok, este lugar era un lugar que era hecho para ofrecer sacrificios. Ok, pasar sus hijos por fuego. Ok, y más adelante se convirtió en lo que es en ese basurero. Ok, por eso es que el Señor Yahawashi lo usó como un símbolo del juicio final. Ok, que eso es lo que equivale al lago de fuego, porque el lago de fuego va a ser un evento en los Estados Unidos, man, en Babilonia la Grande, por el cual va a ser completamente quemado. Ok, y te da escrituras, Mateo 10 y versículo 28. Ok, dice que lo vamos a agarrar aquí. Dice Mateo 10 y 28, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, que eso es lo que va, eso es un evento que va a pasar, el Gehenna. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se quemaba la basura. Y es un lugar donde el Señor va a traer juicio. Ok, un evento, este es un evento y un lugar. Ok. Y va a ser aquí en la tierra, man. Específicamente en lo que se conoce como Estados Unidos, man. En las escrituras es Babilonia la Grande. Ok, y hemos entrado en esto, man. Por eso en Apocalipsis 18 habla acerca de... ¿dónde está? ¿Dónde está, man? Llorando, lamentando. Un momento, ok, aquí. Apocalipsis 18 y 17 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Ok, en una hora. Okay, ¿cómo es posible que en poco tiempo pueden ser consumido este lugar? Porque este lugar va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser consumido por medio de fuego nuclear, man. Ok, porque en Joel, versículo o capítulo 2 te explica, como dice aquí, Joel 2 y 2 y 1 dice, toca en trompeta en Sion y den la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Ok, y eso es lo que empezando con los profetas hemos estado diciendo, man. Ok, da la alarma. Ok, diciendo que esto va a pasar, dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Esto es algo nuevo que el Señor va a traer. Y ya lo tiene listo, man. Ok, un pueblo grande y fuerte, que nunca se ha visto ni nunca se va a ver después, porque tiene un propósito. Versículo 3 dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá de quien él escape. Ok, y un pueblo no puede hacer esto, man. Esto está hablando de algo más. Dice su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Ya ves, porque estos misiles, ok, son rápidos, man. Por eso se les llama intercontinentales, ICBM, misiles, ICBM. Y se le conoce un misil balístico intercontinental. Es un misil con alcance muy largo, diseñado para transportar armas nucleares a objetivos a miles de kilómetros de distancia.
¿Ok? Dice, los misiles balísticos intercontinentales, también llamados ICBM por sus siglas en inglés, son muy rápidos. Su velocidad puede alcanzar varios kilómetros por segundo y algunos modelos pueden superar Mach 20, no sé qué significa. Esto les permite cubrir largas distancias como cruzar continentes en cuestión de minutos. ¿Ok? Son rápidos, man. ¿Ok? So, como dice aquí, versículo 5, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonidos de llama de fuego que consume hojarasca, perdón, dice, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerán su rumbo. ¿Ya ves? Ya ves, porque esto tiene tecnología, ¿ok? Que los permite, pegar el marco, man. Hasta hay tecnología que sirve para esquivar diferentes cosas. Y si no lo esquivan, como dice aquí, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. ¿Ok? Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ya ves, porque va a ser un día literalmente oscuro y va a ser va a haber confusión y va a haber caos. La gente no va a saber qué hacer, man. ¿Ok? Dice, y Yahweh dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Yahweh y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ya ves, porque así como en el valle de Gimnón, y era un valle, el valle es un lugar bajo, y este lugar, los Estados Unidos, Babilonia la Grande, es comparado a un valle, como el valle de la sombra de la muerte. ¿Por qué? Porque aquí obran obras de muerte, básicamente, man, que te trae a la muerte. La muerte está aquí. Si la sombra de la muerte está aquí, es porque la muerte está aquí presente. Por medio de caminos, literalmente, man. ¿Ok? Right, y eso es lo que va a pasar en Apocalipsis 18 y 17. Dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y vieron el humo de su incendio. Dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Que es lo que está hablando de este lugar, man. Ok, dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido desolada. Y esto te enseña que este lugar está hablando de los Estados Unidos, porque este lugar es el número uno importador, el número uno consumidor de todo el mundo, man. Porque el Señor tenía que profetizar acerca de este lugar, man. For sure, por seguro. ¿Ok? Eso es lo que se está refiriendo el Gehenna. Es el juicio final. ¿Ok? Es lo que dijo Pablo también, Pedro, en reservados para el fuego. Porque esa es la segunda muerte. Ok, segunda de Pedro 3 y 7 dice, voy a empezar en 5, dice, estos ignoran voluntariamente en que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ok, y el Señor nos lo declaró. Él nos dijo, yo soy Yahweh, Hashem Yahawashi, que creó esto. Y nos dio un libro. E hizo un pacto con nosotros, man. Ok, dice,
que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció ahogado en agua. Ok, y eso el Señor no lo hizo saber por medio de Moisés. A Moisés el Señor le mostró cosas que había hecho, por eso él fue, él pudo escribir todo lo que el Señor le mostró, la creación, Adán y Eva, el cuento de la serpiente, Esaú y Jacob, you know, el diluvio, ese se me olvida, la torre de Babel, todo eso Moisés lo escribió porque el Señor se lo enseñó. Ok, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya ves, porque en las escrituras hay una nación que se habla de los impíos, pero estos impíos van a querer marcar a los que pertenecen de su casa con una marca, que es la marca de la bestia. Por eso las escrituras hablan que todo aquel que haya recibido la marca de la bestia va a ser, a ver cómo lo dice aquí, lago de fuego. Un momento. Ok, como Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que sabemos que la bestia está hablando de un gobierno que es formado por una raza de gente, que son los edomitas. Por eso esta bestia se le, se le da un específico color, porque eso nos deja saber a nosotros quién es, porque el Señor, Él llama a una nación por su color, que es rojo, los edomitas, Adawam, ok, los autoproclamados hombres blancos, man. Ok, ellos son los impíos que la escritura habla. Esta raza de gente. Ok, ellos son rojos, man. No son literal, no son blancos, man. Ok, y son los impíos. Dice, y la bestia, que la bestia es el gobierno que ellos establecieron. Ok, que es la OTAN. Que la OTAN es una alianza política y militar. Ok, entre Europa y Norteamérica. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que el falso profeta está hablando del Vaticano. Dice, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ok, porque lo único que promueve este lugar, el falso profeta, el Vaticano, es obediencia. Y que todos tenemos que coexistir juntamente y básicamente juntando todos en en una sola mente, universalismo, que es lo que significa católico, universal. ¿Ok? Dice esto, y es lo que ellos promueven, es obediencia a este sistema. ¿Ok? Dice, porque no te enseñan ni te dicen los peligros que tienen diferentes reglas o cosas que ellos imponen. ¿Ok? No hablan de salud, no hablan de injusticia, no hablan de las cosas que está pasando, no te dan nada. ¿Ok? Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Ok? Todos los que habían... A ver. Un momento aquí. Ok, a ver, un momento. Solo quiero...
Wow, aquí está, man. Es Apocalipsis 14. Alright. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 y 9. Dice... Apocalipsis 14 y 8 dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, que está hablando de los Estados Unidos, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ok, que ese vino está hablando de diferentes filosofías, otras, las maneras diferentes de vivir. Ok, engañó a la gente, dio vino para que se desvergonzaran y erraran. Ok, porque es pura maldad es lo que promueve este lugar. Lleva su democracia, el derecho a mujeres, derecho a maricas, derecho a todo tipo de, de mierda, man. Ok, dice versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ok, si alguno adora a este gobierno y su sistema, y recibe la marca en su frente o en su mano, ok, que esta marca está hablando del microchip, man, ok, pues sí, el microchip que va a tener tu información como tu identificación, tus cuentas bancarias, ok, tu salud, va a tener todos tus datos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto está ligado a control total. Todo lo que las llamadas teorías de conspiración, que ya no son teorías, apuntan, todo eso cierra el ciclo a control total. Y esta marca es lo que va a ofrecerles a ellos, ¿ok? Y lo que va a ejercer es control total, man. ¿Ok? Porque todo, cuando lo pones en un contexto de hoy en día, cómo está todo, la tecnología, los avances y todo eso apunta a que te pueden controlar movimientos, pensamientos. Este hombre está loco, man. Este hombre tiene, el Señor le ha dado la capacidad para hacer todo tipo de esos, man. ¿Por qué? Porque se lo dio por medio de la mano izquierda. Ok, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque esto es un evento que va a pasar. Este Gehenna, ese lago de fuego, ese infierno, eso es lo que estamos viendo, man. Que va a ser por medio de misiles nucleares, man. Ok, eso vamos a agarrar la última escritura en esto. Nos vamos a mover, Isaías 34 y 4. Porque esto está hablando de los misiles nucleares. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Ok, que eso, cuando le preguntas, vamos a preguntarle, man, o vamos más bien a decirle que esto que dice en Isaías está hablando de la nube nuclear que se forma. Vamos a ver qué nos dice, man. Dice, muy buena observación, hermano. Esa escritura que citas en Isaías 34 y 4 dice, yep, él está, porque lo que hace ChatGPT es que encuentra el sentido, él hace sentido, básicamente, y le hace sentido a él. Como en resumen dice, sí, esa imagen profética encaja muy bien con lo que hoy conocemos como el efecto visual de una detonación nuclear. ¿Ok? Dice, cuando un misil nuclear explota, se levanta una nube que se abre y se enrolla en espiral, similar a un pergamino que se abre o se enrolla. ¿Ya ves? Porque esto está hablando de misiles nucleares, man. ¿Ok? Dice, y caerá todo su ejército. ¿Y qué ejército? Lo acabamos de leer en Joel 2.
¿ok? Que son ah, los misiles nucleares, no, ¿cómo se llama? Ah, los misiles balísticos intercontinentales. ¿Por qué intercontinentales? Porque la escritura habla de que naciones que son aliadas de Estados Unidos, Rusia y sus aliados van a enviar misiles nucleares a este lugar. ¿Ya ves? Y lo puedes ver con las tensiones, man. Okay, con los tratos sucios que este hombre ha hecho con las Naciones Unidas y las cosas que han hecho, los han dejado solos, man. Okay, los han dejado les han dado la espalda. Por eso la escritura en Apocalipsis 17 y, y, y 16 dice, y los 10 cuernos, que estos representan a los 10 principales países que formaron lo que es lo que hoy se conoce como la Unión Europea, que antes se le llamaba la Comunidad Económica Europea. Y cuando vas a ese, a cómo se llamaba ese trato principal que hicieron, fue el Tratado de Roma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es Roma reencarnada, es espiritual, man. ¿Ok? Eso como dice aquí. Y sabemos que hay más de 10 hoy en día, pero cuando buscas la historia fueron 6 y después 4, si no me equivoco 4 y después 6, pero en total fueron 10 los que fueron indispensables para las primeras etapas de lo que se conoce como lo que hoy en día es la Unión Europea, pero antes se conocía como la Comunidad Económica Europea. Ok, esto estaba hablando de esos cuernos, estaba hablando de la Unión Europea. Dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Ya ves, porque son aliados. Esto encaja bien, esto es 1 más 1 es 2, man. Es fácil de ver. Dice, hasta que se cumplan las palabras de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Okay. ¿Y quién es el que tiene la hegemonía mundial? Esta mujer, los Estados Unidos, man. Hasta es espiritual que tengan un símbolo de los Estados Unidos es la estatua de la libertad. Y aquí está, man, en este trasfondo. Que ha de ser un transvesti. Porque, whatever, man. Pero, continuando Isaías 34:4. Dice, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Ok, quiero preguntarle otra cosa, man. Un momento. A ver qué, damn. Porque lo había escuchado con el apóstol Tahar que había mencionado. Man. Pero no lo había. Yo lo creí, pero quería hacer como se le conoce, un check facts o algo así, man. Que lo compruebas por ti mismo. Alright, so cuando una hoja de parra o de higuera caen de manera arqueada, porque escuché del apóstol, y yo lo creí, nomás que como dije, no lo había chequeado por mí mismo, hasta ahorita que pasó. So, exacto. Ok, ChatGPT dijo exacto. Dice, Isaías 34:4 está usando una comparación muy visual. ¿Cómo caen esas hojas? Hoja de parra son anchas, flexibles y livianas. Cuando se desprenden no caen rectas, sino que se arquean, se doblan y giran en el aire como flotando antes de tocar el suelo. ¿Ok? Hoja de higuera. Son aún más grandes y pesadas, pero también irregulares. Caen en forma ondulada o arqueada, balanceándose mientras descienden. ¿Ok? Símbolo en la profecía, esa manera de caer describe un movimiento arqueado o curvo, que parece mucho a la trayectoria parabólica de un misil cuando es lanzado y vuelve a descender. También transmite la idea
Yeah, eso es lo que es, man. Porque ChatGPT también quiere aventarle su propia salsa, pero, you know, uh, es lo que es, man. Dice Isaías 34:4. Isaías 34:5 dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. Que esa espada, cuando te metes a esa palabra, un momento, my sword, que es Harab, como el hermano Harab, ok, que es tool for cutting stone, ok, no, ok, Harab, ok, que significa una espada o un cuchillo, ok, una espada, cuchillos, herramientas para cortar piedra, dice un instrumento de corte por su defecto destructivo, ok, un instrumento de corte por su efecto destructivo, ok, so esta espada está refiriéndose a algo que se usa por su efecto destructivo, ok, y esto está diciendo de los misiles nucleares, man, ok, porque dice, porque en los cielos se embriagará mi espada. ¿Por qué? Por su efecto destructivo. Dice, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema, ok, porque Edom está refiriéndose a una tierra donde están gobernando, man, ok, los edomitas. Ok, y como dice aquí, llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrios, de grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificios en Bosra y gran matanza en tierra de Edom. ¿Ya ves? Gran matanza en tierra de Edom, pero principalmente ¿en dónde? En Bosra. Porque Bosra, cuando vas a lo que era Bosra, era la capital de la tierra de Esaú, de la tierra de Edom, de la tierra de Seir, del monte Seir, porque monte Seir representa su gobierno de los edomitas. Por eso tienes Isaías 35 o Ezequiel 35, que lo vamos a agarrar. Dice, Ezequiel 35:5, porque todo esto va de la mano, man. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él, y dile, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, porque monte de Seir representa un gobierno, y este monte de Seir es slash, o sinónimo de la bestia, ok, dice, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. Ok, ¿por medio de qué va el Señor convertir en desierto y en soledad? Por medio de un viento destructor. Ok, ¿dónde está, man? Creo que está en Jeremías. Jeremías 51 y creo que es 1, Jeremías 51 y 1. Jeremías 51. Y cuando vas, esto empieza desde 50. Y es profecía sobre Babilonia. Dice, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entese su arco, y al que se enorgullece de su coraza, no perdones a sus jóvenes destruir a todo su ejército. Ok, so man, este viento destruidor está hablando de esos misiles nucleares, man. Ok, que es lo que va a convertir en desierto y en soledad. Ok, Ezequiel 35:4 dice, a tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Yahweh. Ok, porque el Señor ese día se va a glorificar. Va a glorificar a Yahweh y el nombre del Señor Yahabushai, man. Porque el Señor Yahabushai va a ser el que venga a salvar y destruir a esta gente, man. Este es su ejército, esto es lo que este es el plan del Señor.
Y por eso es que tiene sentido de que cuando el Señor hace una cosa, Él revela el nombre. ¿Quién fue el que mandó todo esto? Yahweh, Bahashem, Yahawashi, man. ¿Ok? Por eso es que, otra vez Edom. Vamos a Edom. ¿Dónde está Edom? Digo, ¿dónde está? Malaquías 1 y 4. Malaquías 1 y 2 dice: yo los he amado, dice Malaquías 1 y 1, dice: profecía de la palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquías. ¿Ok? Y el Señor dice contra, ¿por qué? Porque por nuestros pecados, ¿verdad? Porque desde el principio hemos estado fallando para con el Señor. ¿Ok? Por eso estamos en la condición que estamos, pero, right? Porque hay un pero. El Señor prometió redención y prometió, ¿cómo se llama? Una restauración para Israel nada más. Dice: yo los he amado, dice Yahweh, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh: llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Okay, que aborrecer es odiar. Dice: y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ya ves? ¿Y qué no es eso lo que va a pasar en Babilonia? Ok. Vamos a ver. Un momento. Quiero ver. Hay una opción. Ok, no. Hay una opción aquí que te dice buscar. Ok, buscar. Es chacales. Desierto. No. Ok, un momento. Chacales. Si no, está en el Antiguo Testamento. Pero... un momento aquí. No. ¿Dónde está? Guarida. Ok, sí, era Apocalipsis 18 y 2. Yeah. Yeah, I mean, Apocalipsis 18 y 2 dice... Apocalipsis 18 y 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Ok? Porque en un desierto, right? Porque como estamos viendo el contexto, Babilonia va a quedar como un desierto. ¿Ok? Y en un desierto habitan bestias inmundas. ¿Ok? Dice: y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. ¿Ok? Alright, so ese es el punto, man. Lo mismo que le va a tocar a Esaú, le va a tocar a Babilonia. ¿Ok? Porque tengo esta última escritura. Esa es la que va más, man. Malaquías 1 y 3 dice: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para chacales del desierto. Ok, esto es para Esaú. Ahora para Babilonia, Jeremías 50 y 39 dice: por tanto, ahí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generación y generaciones. Como la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Ya ves, porque este juicio le toca a los Estados Unidos, ven que está liderado por los edomitas. ¿Ok?
Y Pedro también habla de Sodoma y de Gomorra. Alright. Lo que el Señor Yahushua está hablando, ok, del Gehenna y de ese infierno, está hablando de esto que estamos hablando, man. Ok, y esto regresa a, a segunda de Pedro 2 y 4, porque si no me equivoco, Gehenna viene la otra palabra que es tártaro, que solamente aparece una sola vez en segunda de Pedro 2 y 4, pero en segunda de Pedro 2 y 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Ok, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ya ves, lo mismo que está pasando en Sodoma y Gomorra, está pasando aquí porque el Señor libró a un remanente de Sodoma y de Gomorra antes de quemarla por fuego celestial, antes de ponerla baldía. Nadie sabe dónde exactamente está ese lugar, man. Ya ves por qué, porque fueron un ejemplo a de los que han de vivir impiamente. ¿Por qué? Porque este lugar que está, tú nada más dilo, man. Por eso es que el Señor, cuando continuamos en Malaquías 1 y 4, dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Que eso fue en un periodo de tiempo cuando estaba hablando de Roma, que Roma decayó, pero ellos lo volvieron a edificar. Ok, que fue en el tiempo del renacimiento. Ok, dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Por eso es que estamos viviendo en Roma 2.0, porque lo reedificaron otra vez. Ok, y eso habla en Apocalipsis 13 de la herida de muerte que después fue sanada. Ok, en Apocalipsis 17 de esa que habla de la misma cabeza, que no es que es la octava, pero no es que haya 8, sino que es la sexta. Ok, en Daniel 7 también te da detalles de ese cuernito que salieron, que derrumbó a 3. Y no todo eso está hablando de esto, man. Ok, dice: ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad. Ok, territorio de impiedad, porque donde este hombre ponga su pie y edifique una ciudad, él la iba a edificar en impiedad y iba a enseñar a su gente impiedad. Él es el líder, y como es el líder es la gente. Dice: y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. ¿Por qué? Porque es que el Señor está indignado por sus maneras, por la manera en que esta gente es. Y el Señor los creó así. Este es su plan. Este es el plan del Señor. Right? Por eso es que quien tome parte del sistema y de su imagen y de la marca va a ser quemado, porque va a recibir el mismo juicio que ellos. Porque están declarándose que tu papi es el diablo, es Edom, son los edomitas, man. Porque va a ser un día de prueba. Y solamente a través del Señor Yahushua esperamos ser parte de ese electo. Vamos a poder ser librados de esa tentación, man, porque el Señor nos va a cuidar. So vamos a regresar aquí, man, a la segunda. Me desvié un poquito, pero está bien. So el Gehenna no está bajo de tierra, sino es un símbolo profético. No, más bien es un lugar. Es algo que va a suceder. Del juicio ardiente de Yahweh sobre los pecadores. Ahora la otra palabra por infierno que solamente aparece una vez es tártaro. Que tártaro, si lo pones en la mitología griega, es la prisión en lo más bajo del Hades, donde los titanes eran castigados eternamente. Pero esto, como dijimos, nosotros no somos griegos ni creemos en la mitología griega, porque solo es un mito. Dice: en nosotros, en nuestra cultura, o por cómo Pedro entendía, es porque Pedro toma esta palabra griega, pero la usa en un sentido hebreo, en una condición de humillación extrema.
¿ok? Es una condición de humillación extrema, porque cuando vas a todo el capítulo, segunda de Pedro 2 y 4, ¿ok? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que estos ángeles está hablando de los hijos de Dios, los hijos de Adán, ¿ok? Porque somos nosotros representantes de Yahweh, Bahashem Yahabushai, en la tierra, ¿ok? Y la palabra ahí por pecar es la strong griega, como dice aquí. Strong's G 264, hamartano. Hamartano, ¿ok? Que significa estar sin una participación en, no marcar, errar, equivocarse, fallar o desviarse del camino de la rectitud y el honor. Hacer o equivocarse, desviarse de la ley de Dios, violar la ley de Dios, pecar. ¿Ok? Y esto se le llama, o un sinónimo se le puede llamar apostasía. Que la apostasía significa el... ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque lo había... ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es apartarse, rebelarse, abandonar la fe y la obediencia a Yahweh y a su palabra. ¿Ok? Apartarse de una posición o estado. ¿Ya ves? Porque esto regresa a Génesis 6. Los Nefilín. ¿Ok? Los Nefilín, que Nefilín solamente significa los caídos. ¿De qué cayeron? Moralmente cayeron del camino, básicamente, man. Caímos porque nosotros somos, man. ¿Ok? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que esto está claro que habla de los israelitas, que antes de que se llamaran israelitas se llamaban a los hijos de Dios, adamitas, porque eran descendientes de Adán. Porque cuando vas a la cronología, si no estoy equivocado, no cronología, la genealogía del Señor Yahabushai, creo que era versículo 2. No, o era 1. No. Un momento aquí. Creo que es... No. No, a ver. Oh, sí, era Lucas 3. Ok. So aquí vemos la genealogía del Señor Yahabushai. Ok. Lucas 3 y 23. Yahabushai mismo al comenzar su ministerio era como de 33, como de 30 años. Hijo según se creía. No, hijo de José, hijo de Elí. Ok. Y después cuando va bajando dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ya ves, porque Adán era hijo de Dios y los descendientes de Adán eran los hijos de Dios. ¿Ya ves? ¿Qué es lo que pasó en Génesis 6? Que cayeron. ¿Por qué? Por estarse metiendo con las filosofías de las otras mujeres. Porque no hay ningún problema en estar con otras mujeres de otra nación. Pero es lo que ellas te contaminan, que son sus doctrinas, que son las otras, costumbres, man. La idolatría. ¿Ok? Continuando, 2 de Pedro 2 y 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿ok? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Esa palabra por infierno es lo que vimos que es tártaro, ¿ok? Que es un estado, ¿ok? Una condición de humillación extrema, ¿ok? Los entregó a prisiones de oscuridad, que esa palabra por prisiones en el inglés es cadena.
a cadenas de oscuridad. ¿Ok? Chains. So, esa palabra ahí por chain o cadena dice alright, como vamos a ver aquí, porque ahí literalmente dice una cadena. So, como dice aquí, cadena, que es la palabra, no la puse, pero lo voy a poner. Strong's G 4577. No lo dijo bien. Strong's G 4577. Saira. 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 Ok, so, como dice aquí, Saira son cadenas ligaduras. No es el lugar, sino el instrumento de restricción. Ok, y la otra palabra es por tinieblas, como oscuridad. Ok, y eso se está refiriéndose a prisiones de oscuridad con una condición de vida mortal y corrupta. So, esto está apuntando, ok, a lo que es este cuerpo. Porque como dice en Romanos 8 y Romanos 8, a ver, Romanos 8 y que y 26 creo. No. Ok, ya, Romanos 8 y 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Ok, que es lo que es esta carne. Ok, Adán fue puesto en esta carne. Ok, que cuando hablamos de carne, como hermanos han entrado. Eso está hablando de esto. ¿Dónde está, man? Estoy muy nervioso, regal. Esto. Estas son estas cadenas de oscuridad, man. Porque esto es donde mora nuestro espíritu. Lo que en este demonio, man. ¿Ok? Y aquí viene todo tipo de maldad, man. De pensamiento. Por eso es que Pablo, ¿ok? En Romanos 7 habla constantemente, habla de esa constante lucha que hay en él. Porque otra escritura, como dice aquí, ¿dónde está, man? Aquí es en Sabiduría de Salomón 9 y 15. Dice, pues el cuerpo corruptible, que es este cuerpo, esta carne, ¿ok? Porque corruptible es esta carne, porque muere, ¿ok? Dice, oprime el alma, y la morada terrenal, que es este cuerpo, abruma la mente que medita sobre muchas cosas. Este cuerpo, ¿ok? Porque le pregunté qué es oprimir. Oprimir viene del latín oprimere, que es apretar o presionar. Su significado literal es apretar con fuerza, ¿ok? Someter o sujetar con dureza. Y en el contexto de Sabiduría de Salomón 9 y 15, el cuerpo corruptible oprime el alma. La idea es que el cuerpo material, frágil y mortal, pesa sobre o presiona fuertemente al alma, limitando su libertad y elevación. ¿Ya ves? Nos mantiene presos, man. Por eso Pablo mencionó esa lucha constante. ¿Por qué? Porque nosotros desde el principio fuimos sujetados, como dicen Romanos 8 y 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Ya ves? Porque esto a final de cuentas es ¿cómo se llama? El plan del Señor, man. Así lo creó Él. ¿Ok? So, esta palabra por infierno es tártaro. ¿Ok? Que significa una condición de humillación extrema. Más que el Hades. ¿Ok? So, como dice aquí, Tártaro no es un lugar mítico, sino una condición peor que el Seol. ¿Ok? So, nomás quería
compartir eso porque estaba viendo lo que es esta palabra por infierno, ¿ok? Y el contexto, que es estar en estas carnes, en este cuerpo corruptible. Por eso es que Pablo habla en este cuerpo de humillación. Creo que es en Efesios, Filipenses, man. ¿Ok? Porque a final de cuentas hay una promesa para nosotros, man. ¿Ok? De que, como dice aquí, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya ves, porque nosotros somos hijos de Dios, man. ¿Ok? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahawashi Hamashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ya ves, porque estamos en una situación humillante, man. Nosotros que teníamos que ser a la imagen del Señor, a la imagen de Dios, miran cómo estamos, man. Porque eso es lo que Salmos, creo que es Salmos 82. Porque nosotros somos parte de ese Alahayam, man. Ok, Alahayam. Somos parte de ese poder, de esa jerarquía que el Señor creó. El Padre Yahweh, el Señor Yahabushai, el Rey David y el resto de los 144, man. Ok, eso como dice aquí, porque este es un Salmos que está hablando de los israelitas. Y a nosotros se nos compara como dioses. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, man. Ok, Salmos 82:6 dice, yo dije, ustedes son dioses y todos son ustedes hijos del Altísimo. Pero como hombres morirás y como cualquiera de los príncipes caerás. Ya ves, esta es nuestra situación en la que estamos, en un cuerpo de humillación. Ya ves, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya ves, porque la promesa es de que a nosotros se nos va a cambiar este cuerpo, que nos tiene en una situación humillante, extrema, en un cuerpo semejante al del Señor, con una gloria. Ya ves, por eso es que Pablo en Romanos 9, él recalcó, reiteró que esta promesa, esta gloria, le pertenece solamente a los israelitas, man. Ok, Romanos 9:3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahabushai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, ok, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, ok, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Porque el Señor nos va a levantar en un estado glorioso, man. Principalmente a su elección. Ok, so vamos a esa palabra por gloria, perdón. Y dice, la palabra ahí por gloria es esta. Strong's G 1391. Doxa. 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 Ok, que significa dice opinión, juicio, opinión, esplendor, brillo, ok, magnificencia, excelencia, preeminencia, dignidad, gracia, majestad. Este es el punto, majestad, una cosa que pertenece a Dios y nosotros somos parte de ese Dios, ok, porque la palabra Dios en el contexto y trasfondo hebreo, nosotros los verdaderos hebreos israelitas, como entendemos la palabra Dios, la palabra es Alahayam, que es Dios, que es poder o poderes, es un plural. Nosotros somos parte de ese Alahayam, man. ¿Ok? Dice, la majestad real que le pertenece como gobernante supremo, majestad en el sentido de la perfección absoluta de la deidad. Right? Y eso es lo que el Señor prometió, ok, a nosotros los israelitas, man. Ok, Jeremías 31:31. Nada más, man. Dice Jeremías 31:31. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ok, aunque fui yo marido para ellos, dice Yahweh. Ok, so ya no va a ser ese mismo pacto.
Y esto es específicamente como Israel. El segundo pacto que no estamos todavía, estamos con las primicias en medio de, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya ves, el Señor dando la ley en nuestra mente y escribiéndola en nuestro corazón quiere decir que nos iba a programar. Y a Pablo se le fue dado ese entendimiento, ese entendimiento que nos está explicando, que nos iba a cambiar este cuerpo de humillación a la gloria suya. ¿Ya ves? Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. ¿Ya ves? Y esto es simplemente y específicamente para Israel, man. Y esta es una promesa que el Señor nos prometió. Vamos otra vez aquí, Filipenses 3 y 20. Por eso dice aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahushua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque estamos en una situación baja. Dice, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya ves, por eso en 1 Corintios 15 y en los últimos versículos dijo que en un abrir y cerrar como dice aquí, 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque no todos vamos a morir, y algunos sí vamos a morir. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y esto qué se le llama, man? Esto se le llama un cuerpo de Dios. Y la gente, mucha gente piensa que esto es ridículo, y está bien. Nosotros no tenemos otra opción más, y no hay algo más que se nos haya prometido a nosotros en lo que podamos creer. Esto es lo único que tenemos, man. Eso es mejor creer que no. Y esto es un regalo del Señor. Esperar lo que viene. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sí, porque el pecado es el pecado, su paga es la muerte. Nosotros siendo perfectos y no vamos a pecar, ¿qué es lo que va a pasar en eso? Es que no vamos a morir. ¿Ya ves? Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿ya ves? Porque por medio del pecado, si tú pecas, tú mueres. Dice, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Yahweh, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Yahushua HaMashiach. Por eso es la importancia del Señor Yahushua, man, y el adorarlo. Dice, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese es el punto, hermanos. Básicamente lo que tenía. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakotash. Hasta la próxima. Shalom.